Palabra viva. Reiterar los saludos a los hermanos que están presentes aquí en la casa, sean todos bienvenidos. A los que nos están viendo por los medios, los diferentes canales por los cuales se transmite, se graba, y a los que van a ver también esta grabación después. Porque yo estoy convencido de que Dios puede hacer su obra en vivo, en directo, pero también en diferido, en grabación. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo de palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y nada, vamos entonces a lo que vinimos, como se dice por ahí. Yo quisiera saber si tienen todos sus Biblias. Vamos a otear si todos tienen su Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es bueno y es verdad que tenemos que andar con nuestras Biblias. Y no es porque sea un amuleto y no es porque sea un arma contundente, porque sí también la podemos utilizar así cuando haga falta, ¿verdad? Pero nuestra palabra, la palabra es nuestra espada. Somos guerreros, estamos al servicio de Dios. Y entonces un guerrero no puede andar sin su espada, ¿verdad? Sin su arma. Y por eso tenemos que llevar siempre nuestra Biblia. Puede ser en formato físico, puede ser en formato electrónico, por la tecnología, pero siempre tener la palabra con nosotros, porque es alimento para nuestra alma, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues entonces vamos al consejo de la palabra. Ya más o menos saben por dónde iremos, ¿verdad? Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 5, de los versos 1 al 5. Amén. Apocalipsis 5. Vamos a ver si nos ayudan arriba, pero también por eso les digo, cada quien traiga su Biblia, porque así van siguiendo lo que vamos hablando. Porque podemos leer, podemos ver, y se aprende más viendo, oyendo y leyendo, que solamente oyendo o que solamente leyendo. Amén. Así que por eso es que siempre les digo, traiga su Biblia. Y si lo tienen, me dicen amén. Amén, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Arriba no lo tienen todavía, pero bueno, ya lo leemos por aquí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya, gloria al Señor. Deje marcada la Biblia ahí, vamos a seguir leyendo más adelante, después vamos a saltar tal vez algún pedacito, pero como les digo, márquelo ahí porque vamos a continuar en eso. Y vamos a orar brevemente por esta palabra de hoy. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Dios, que tú nos hablas todos los días a través de ella. Tú nos hablas de muchas maneras. Y te pedimos que ahora, Señor, abras nuestros oídos, abras nuestros ojos al entendimiento de tu palabra, Señor, y que podamos asimilar lo que tú tienes para nosotros. Palabra de vida, palabra de salvación, palabra de esperanza. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, y seas tú mismo hablando a tu pueblo a través de tu palabra para la edificación que es necesaria y que queremos estar delante de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí, continuamos. Como pueden ver, Dios ha puesto en mi corazón, y creo que es necesario porque seguir con este estudio del análisis de los últimos tiempos, porque ciertamente estamos en los últimos tiempos, estamos viendo muchas cosas, están pasando muchas cosas, y también está sucediendo que a veces subimos y bajamos el nivel. Hablamos de la palabra, o sea, todos los días se habla de palabra, ¿verdad? Pero me refiero a esta palabra del estudio de los últimos tiempos, en que se da un poco de énfasis y luego un poquito baja la intensidad y luego vuelve a subir. Y es necesario porque están pasando muchas cosas. Y tal vez el enemigo quiere hacer eso, bajar esa intensidad, ese nivel de que hablemos de estas cosas para que nos distraigamos, para que no estemos atentos. Y eso es peligroso. Y por eso es que
recurrentemente venimos y hablamos de esto. Tal vez alguien dirá, ya viene usted otra vez a meternos miedo, porque mucha gente cuando lee Apocalipsis, cuando hablamos de estas cosas, tiene miedo. Y verdad, puede dar miedo. Pero no es ese miedo del mundo, ese miedo sin esperanza, sino es ese temor de hacer las cosas como Dios las quiere, porque Dios también tiene una promesa para su pueblo. Y entonces tenemos que conocer eso. Amén. Por eso decimos que los días son malos, están pasando muchas cosas y tenemos que estar atentos a eso. Atentos. Que Él viene pronto. Su venida está cerca. La misma palabra dice, ni el día ni la hora nadie la sabe, pero puede ser en cualquier momento. Tal vez dentro de 10 años o dentro de 10 minutos. Amén. Hay que tener ojo con eso. Por eso es importante conocer. Por eso es importante saber. En algún caso recordar, porque vamos a leer ahora algunos pasajes más adelante de cosas que ya habíamos hablado y ustedes van a recordar. Pero también hay cosas que van a aprender los que no saben posiblemente, porque para eso es la palabra. Es útil para enseñar, para redarguir, dice, redarguir es eso, ¿no? Decir, hey, vamos, despierta, para instruir a las personas. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra. Por eso es importante el discipulado que decía el pastor cuando estaba haciendo la introducción. Por eso es importante conocer la palabra. Porque si no conocemos la palabra, si no sabemos qué va a pasar, qué es lo que está sucediendo, cualquiera viene y nos mete un cuento. Y nos engañan. Y nos dicen cosas. Y nosotros les vamos a creer. Pero si tenemos instrucción, si conocemos estas cosas, entonces cualquiera que venga no nos va a meter gato por liebre. Y nosotros vamos a estar seguros de lo que queremos, ¿verdad? Por eso es importante leer la palabra. Así que aquí el consejo, lea la palabra, escudriñen la palabra, y participen en los discipulados y todo eso porque es de edificación. Y necesitamos conocer. Porque así como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y no sea que perezcamos, Dios nos guarde, por falta de ese conocimiento. Amén. Y que ojo con eso en esta breve introducción, aunque voy a ir hablando de algunas cosas que todavía son introducción, todavía no estoy tocando el tema central, pero fíjense lo que dice en Apocalipsis 5, que es como corroborando también lo que leímos al principio en Apocalipsis 1. Y si hablamos del contexto, vamos avanzando un poco en las cosas, y en ese estudio de los tiempos finales, ¿se acuerdan? Decíamos, todo va a suceder de acuerdo a un hilo cronológico. Primero tiene que pasar algo para que lo segundo suceda. Y así en cada paso. Entonces hasta aquí habíamos visto, antes de esto, cómo Dios se dirige a las iglesias. Y le habla a las iglesias y a cada una en sus características, la ensalza, le dice cosas, le da exhortación, le tira de la oreja y también a alguna le dice que está bien. Y le va hablando a las iglesias. Luego en el capítulo 4, en el mismo Apocalipsis, vemos cómo Juan es arrebatado hacia el cielo. Lo cual es una representación de que la iglesia va a ser también arrebatada. Y a partir de ese capítulo hasta el capítulo 21 no se vuelve a decir iglesia. Con lo cual también podemos sustentar que, así como dice la palabra, la iglesia va a ser arrebatada, va a ser levantada. No va a vivir ese tiempo de tribulación hasta un momento en el que Jesús mismo vuelva, consume la segunda venida y la iglesia con Él. Vendremos con Él. Amén. Entonces ahí viene otra cosa, porque también se está diciendo que la iglesia va a pasar la tribulación, que la iglesia va a sufrir esto, que la iglesia va a hacer aquello. Y eso está anulando la promesa de Dios, de que la iglesia no va a pasar esas cosas. Así que por eso les digo, tenemos que conocer para que no nos vengan con vientos de doctrina y que nos digan otra cosa, además de la que es. Y en ese arrebatamiento de Juan, en el que está ahí en el cielo ahora, en esa visión que él tiene, que están los 24 ancianos y están pasando muchas cosas, y unos seres celestiales, ustedes lo pueden leer después, que tenían muchos ojos y todo, es una cosa impresionante. Entonces aparece aquel que está sentado en el trono, que tenía un rollo. Y ese rollo dice que tenía 7 sellos. Y convocaron a quién podría abrir ese libro, quién podía romper esos sellos. Y no fue hallado nadie digno de hacerlo, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan lloraba, dice, lloraba mucho, porque había visto que nadie podía hacerlo.
hasta que se levantó uno, gloria al Señor, que era capaz, era digno y era merecedor de hacer eso. Y de eso es que vamos a hablar este día un poco, y de la rotura de esos sellos, continuando estos estudios que les digo, porque hemos venido a aprender. ¿Quiénes han venido a aprender? ¿Están listos? Entonces lo que vamos a hacer ahora es eso, analizar un poco aquí y vamos a saltar aquí cuando el Señor venga. Y si nos adelantamos un poco a eso, ustedes saben, si lo han leído y los que no, para que lo aprendan, que a medida que se van abriendo los primeros sellos, van saliendo unos caballos, ¿verdad? Unos jinetes, los jinetes del Apocalipsis, y hasta películas y todo han hecho por ahí. ¿Cuántos caballos hay? ¿Cuántos jinetes hay? ¿Alguien se acuerda? 4 jinetes, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia nos habla de 5. 5 jinetes, 5 caballos, 5 personajes. Y si le ponemos título a la prédica de hoy, entonces eso es, o la podemos titular 5 jinetes. Y vamos a ver esta cuestión. Amén. Entonces vamos a continuar. Apocalipsis 5 del 6 al 10 dice, lo tienen por ahí, yo lo leo por acá. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está hablando del mismo Jesús, Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, atiendan por aquí, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Fíjense cómo está confirmando el señorío de Cristo aquí, y está hablando del cómo a través de su sacrificio nosotros hemos sido acreedores de esa salvación. Y no solamente eso, porque Él no se ha circunscrito solamente al pueblo de Israel, sino que gracias a todas las cosas que pasaron, hubo una apertura para los gentiles, y por eso un linaje nuevo de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación ha sido levantado. Y nosotros somos parte de eso. Gloria a Dios que los judíos no lo recibieron, si lo puedo decir así. Porque si ellos lo hubieran recibido, nosotros no estaríamos aquí. Y no hubiéramos tenido este privilegio. Pero eso era el plan de Dios. Eso era el plan de Dios. Estaba en sus planes y por eso hemos sido redimidos. Y no solamente eso. Porque una cosa es que haya sido redimido y ya, pagaron tu deuda y punto, y te fuiste. No. Has sido levantado para ser ¿qué? Reyes y sacerdotes en un ministerio eterno. Por eso cuando venimos a adorar al Señor aquí delante, no es cualquier cosa, no es poca cosa. A veces decimos: ¿a qué has venido? Y todo eso, ¿verdad? Y se sienta uno y el mundo, y hay gente saltando y adorando al Señor, y otro sentado ahí mirando. Mira qué loco, mira qué es lo que está haciendo, mirando a otra gente. Hemos venido a adorar al Señor. Y cuando venimos a adorar al Señor, tenemos que saber delante de quién estamos y qué estamos trayendo. Él nos puede dar muchas cosas, pero no es eso. Venimos a expresarle nuestra adoración. Eso quiere decir adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca, dice la palabra. Amén. Y entonces cuando venimos a adorar, vengamos con ese espíritu. Pongámonos, como dice el pastor, con ese efod de lino de la adoración, pero un efod verdadero, un efod sencillo, no un efod que tenga sus piadas y sus maromas como lo hizo Gedeón y fue causa de pérdida para el pueblo, dice la palabra, sino un efod como el que David se ponía para consultar al Señor, para danzar delante del Señor, y si fuera necesario hacernos más vil en la presencia del Señor con tal de adorarle a Él. Amén. Aleluya. Así tenemos que hacer. Esa es la alabanza y la adoración por la cual tenemos que venir. A eso se refiere cuando dice adorarle en espíritu y en verdad. Amén.
No para pedir, porque Él puede dar. No para expectar, porque Él está atento de nosotros, sino para darle a Él nuestro reconocimiento, darle a Él nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque así como dice aquí, solo Él es digno de recibirla. Amén. Aleluya. Entonces fíjense cómo está eso mismo, confirmando esa preeminencia. Está confirmando ese señorío de Cristo. Nos está hablando de eso. Estábamos en el versículo 10, decíamos entonces, ¿qué nos hizo? Para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. ¿Qué dice el 11 y el 12? Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Miren lo que decía el pastor cuando estábamos hablando en esta introducción. Decían que había miles de miles. Y aquí dice que eran millones de millones que están ensalzando, que están exaltando al Cordero. Amén. Su número son miles de millones. Y yo no le había comentado nada de esta palabra a él, ni él sabía de que yo iba a hablar de esto. Pero fíjense cómo Dios mismo se prepara las cosas. Amén. Por eso hay una palabra. Por eso venga al culto. Y si no puede venir, conéctese. Porque hay una palabra. Cada vez que Dios dispone esto, hay una palabra para el pueblo. Hay una palabra. Y Dios da esa palabra. A cada uno de los pastores seguramente les ha pasado que de repente Dios le da una palabra y la tenga guardadita ahí. Y de repente llega el momento en que tiene que tirar la palabra. Y hoy ha sido día de esta palabra. Amén. Como mañana o la siguiente será de otra palabra. Porque Dios tiene cada uno, cada día, para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Y hoy necesitamos esta palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos alertas otra vez. Porque nos estamos durmiendo, porque nos estamos amodorrando, nos estamos en nuestra zona de confort, estamos quietitos, calientes, cubiertos, abrigados. Y no, hay que espabilarse, hay que moverse. Y hay que recordar que las cosas están pasando por algo. Y cuidado que en cualquier momento venga el Señor y nos pillen asando batata, como decía, que nos pillen de sorpresa. Cuidado con eso. Y entonces aquí vemos cómo 11 y 12 decíamos, ya lo leí me parece, ¿no? Y mira, leemos de muchos que eran miles de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Está confirmando su señorío. Pero aquí hay otra representación y tiene que ver con la costumbre de ese entonces. Él está cogiendo ahora, está tomando en su mano un rollo que tenía unos sellos. Antiguamente dice que cuando se hablaba de una posesión, de un terreno, de una tierra, le entregaban al dueño un libro. En ese caso el libro no era así como los libros de ahora, sino era un rollo que tenía sellos, y esos sellos solo podían ser rotos por el dueño de ese rollo. Y en ese tiempo, cuando alguien compraba una heredad o tenía una posesión, y su título de propiedad era entregado con ese rollo que tenía esos sellos. Ese era su título de propiedad de esa tierra que le estaban dando, comprando, regalando, etc. Pero ese era su título de propiedad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay una representación del cómo en este momento Cristo, por ser el vencedor, es el dueño de todo ahora. Y a Él se le da la tierra completa porque es de Él. Porque Él venció. Porque Él, venciendo, ganó todo eso. Se ganó el derecho de hacerlo. Por eso es solo el digno de abrir esos rollos. Y entonces se le da la tierra por heredad, por posesión. Amén. ¿Dónde está eso? No me lo estoy inventando yo. Podemos ir de un pronto a Salmos, en el Salmo 2, así, empezando los Salmos, en los versículos 8 y 9. Fíjense lo que dice. No sé si me ayudan arriba o lo busco por aquí. Salmo 2, solamente los versos 8 y 9. Fíjense lo que dice el Señor del mismo Jesús. Si lo tienen por allí, o si lo tienen por ahí, ustedes me dicen amén. Lo vamos a buscar por aquí. Salmo 2, del 8 al 9 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cristo se ganó ese derecho, la tierra y los confines de la tierra. Porque luego vamos a ver que cuando termine este periodo, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Él vuelve, Él viene y va a haber un reino
de 1000 años, en el cual Jesucristo mismo gobernará, reinará por 1000 años. Luego habrá otra vez un pequeño lío y luego definitivamente se establece el gobierno de Dios en la tierra. Amén. Pero fíjense cómo aquí se está aclarando, se está diciendo cómo es que al haber Jesús vencido, entonces Él se hace acreedor el derecho de tener la tierra por heredad. Y a la tierra no es del enemigo. La tierra, como pasó cuando hubo ese desbarajuste, ¿se acuerdan? Génesis 1, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, es porque el enemigo, al ser echado del cielo, vino a desbaratar y desordenar todo, porque se supone que él se creía dueño de todas estas cosas. Ahora se le quita ese título de dueño y el dueño es Jesús. Amén. Por eso es que Él puede abrir los sellos, por eso es que es el único que puede romper estos sellos, puede abrir el rollo y puede mostrarnos las cosas que van a venir. Amén. Aquí estamos viendo cómo la palabra establece eso. Y no es un invento nuestro, sino es algo que de verdad está sucediendo, va a suceder y la palabra lo dice. Amén. Entonces vemos cómo la posesión del rollo justifica, vamos a decir, hasta cierto punto, que Jesús es el único que puede hacerlo, y de hecho lo hace, y a partir de eso Él es el dueño de la tierra. Y si es el dueño de la tierra, es dueño de todo lo que hay en ella, incluidos nosotros, ¿verdad? Aleluya. Entonces vamos a ver, continuando con eso, me voy a saltar un poco al capítulo 6 y vemos cómo se van a ir abriendo esos sellos. Y a medida que se abren esos sellos, van a pasar algunas cosas. Ahí lo que les quiero decir es, los que han leído esto, son escenas que uno lee y uno a veces no entiende o piensa que dice, wow, y esto va a ser así, y esto va a ser de esta manera. Y uno tiende a eso, a tener miedo. Hay mucha gente que lee Apocalipsis y dice que, wow, eso me da miedo. Y no es por miedo. Y cuando venimos a predicar esto, no es para meter miedo tampoco. Ojo con eso. Porque puede ser que sí dé un poco de miedo, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ir miedo, vamos a hablar de temor. Temor de Dios. Y siempre que analicemos estas cosas, ustedes piensen en eso. Siempre que vean, analicen esto conmigo, con quien sea, siempre piensen en eso. No es por miedo, no es que Dios quiere venir y meternos miedo. Al contrario, nos está hablando del amor de Dios, porque en cada paso, en cada evento, en cada situación, en cualquier cosa de esas que sucedan, que algunas son fuertes y otras más fuertes y otras menos fuertes, en cada una de esas se está manifestando el amor de Dios. Porque cada una de esas cosas es un llamado de atención de Dios para que volvamos delante de Él. Porque dice la misma palabra que cayeron las estrellas y pasó esto y pasó aquello. Y Dios esperando que la gente venga. ¿Y qué hacía la gente? Blasfemaba el nombre de Dios. Se iba por otro lado. Y Dios seguía mandando esos juicios, seguía haciendo esas cosas una tras otra para llamar la atención y que se acerquen a Él. Y la gente a veces no lo hace así. Dios está expectando cosas de nosotros. Y ahora mismo Dios está expectando un avivamiento. Y el avivamiento empieza en uno mismo, en nuestros corazones. Y se está esperando un gran avivamiento antes de su venida. Amén. Pero no solamente ahí, porque inclusive cuando Él arrebate a la iglesia, se lleva a la iglesia, aún durante ese tiempo de tribulación, de persecución, de tantas cosas que van a suceder, aún durante ese tiempo va a haber avivamiento. Porque Él se ha previsto gente, 144,000 que van a salir a las naciones y va a haber un avivamiento. Y 2 testigos que van a estar por ahí predicando la palabra y va a haber avivamiento. Y en todo ese tiempo va a haber un gran avivamiento también, por el cual muchos de los que se hayan quedado, que no hayan tomado el primer vuelo, van a tener la oportunidad de acercarse al Señor. Va a ser más difícil, ciertamente. ¿Qué dice la palabra? La única forma va a ser que corten la cabeza. No va a ser fácil. Por eso es que tenemos que irnos en el primer vuelo. Amén. Por eso estamos hablando de estas cosas. Porque va a ser difícil en ese tiempo y tomar el segundo vuelo, pues, cuidado. Pero va a pasar. Y entonces en ese tiempo va a suceder eso. Pero Dios nos va alertando antes de esas cosas. Por eso les digo,
no lo tomen como un mensaje de miedo, de meter miedo, sino que en cada cosa Dios nos manifiesta su amor y su misericordia. Y en cada evento, por más fuerte que sea, lo que está haciendo Dios es llamarnos, a movernos, sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestro amodorramiento, de nuestra dormitación, no sé qué término utilizar, para que nos pongamos delante de Él. Y Él todavía está esperando que vayamos delante de Él. Amén. Gloria a Dios por eso, porque Él todavía está esperando que vayamos por Él. Tal vez por eso todavía no están sucediendo estas cosas, porque dice la palabra también que está esperando que se complete el número de los escogidos. Y que también por eso, inclusive cuando sea ese tiempo de la tribulación, por causa de los escogidos, va a cortar aquellos días. Fíjense, amor de Dios, misericordia de Dios. Muy en cuenta eso. Vamos a ver entonces estos jinetes y qué pasa con eso. Vamos al capítulo 6, versos 1 y 2. Si me siguen por ahí, o lo tienen ahí arriba, fíjense. Recuerden, ya tomó el libro, rompe, en este caso, el primer sello. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven y mira. 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Primer jinete, primer caballo, de color blanco. Y aquel que lo montaba, dice, salió venciendo y para vencer. Y se le dio una corona y se le dio un arco. Ojo con esto. Por eso estamos diferenciando y vamos a ver este tema de los 5 jinetes ahora. Porque aquí viene un tema de confusión que inclusive en algunas doctrinas y en algunas sectas, no sé si decirlo así, dicen que este primer jinete es Cristo. Y eso no es verdad. Porque viene en un caballo blanco, es un jinete que sale para vencer, e inclusive en las interpretaciones antiguas, Irineo, por ejemplo, que era uno de los padres de la iglesia antigua, asumían que en esta primera, este primer jinete era Jesús, que venía a establecer el evangelio de Dios. Por eso venía a vencer en los corazones de las personas, decían. Hay algunas doctrinas, entre ellas los testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que este primer jinete es Jesús. Y que se le ha dado una corona y que se le ha dado el arco para que a través de la guerra puedan suceder algunas cosas. Y de hecho dicen que eso pasó en 1914 y empezó la Primera Guerra Mundial. Y luego, como él vino a hacer guerra y a vencer, pues se dio entonces la Segunda Guerra Mundial. Y así más o menos van justificando que este primer personaje es Jesús. Y nosotros podemos decir, no es Jesús. ¿Por qué? Porque en primer lugar, a pesar de que se le da una corona, Jesús no vendría con un arco. ¿Con qué vendría? O va a venir con una espada, en primer lugar. En segundo lugar, si estamos diciendo que aquí empieza la tribulación, ¿qué se supone que va a pasar cuando empiece la tribulación? Es que se manifieste el hijo de pecado, que es el anticristo. ¿Y qué va a hacer ese anticristo? Aparentemente va a engañar a las naciones, va a asumir un liderazgo tal que él va a gobernar sobre todo. Primero a la buena, después a la mala, ¿verdad? Y entonces ahí tiene su corona. Cuando se dice que va a ser a la mala, pues va a promover su guerra y va a hacer todo a la fuerza. Y ahí está el tema del arco. Por lo tanto, cuando se habla de este primer jinete, ese jinete blanco, no es Jesús. Y no vamos a caer en eso de que es Jesús el que viene. Porque hay gente que dice que es eso, que Jesús vino, que la predicación del evangelio ha sido una victoria, y por eso es que esto es la representación de Jesús, que también después se va a manifestar en Apocalipsis 19. Y no es verdad. Aquí está hablando de ese personaje que va a marcar el inicio de la tribulación, que es el anticristo. Y ese primer jinete entonces es el anticristo.
Y el caballo en el que viene es el sistema en el cual se va a apoyar para hacer todas estas cosas. Entonces anoten por ahí, primer jinete blanco no es Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver después qué pasa. Segundo sello. Vamos ahí mismo un poquito más adelante, Apocalipsis 6, pero ahora versos 3 y 4. Versos 3 y 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo es rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Amén. ¿Qué pasa en este caso? Este segundo caballo, este segundo jinete, dice que viene montado en un caballo rojo. Bermejo es rojo. Y ahí lo que nos está diciendo es que cuando eso suceda, entonces a este se le da la potestad de que se matasen, dice, unos a otros. Está hablando de guerra, porque viene una espada. Cuando eso suceda, entonces posiblemente ahí va a ser la tercera guerra mundial, no lo sé. Pero ahí que van a venir unas guerras, y están pasando ahora mismo, y uno dice, pues está pasando guerra en Ucrania, está pasando guerra con Hamas en Israel, y están levantándose en África, también hay guerra civil, y están pasando muchas cosas. Pero ninguna de estas cosas se equipara a lo que va a suceder después. También tenemos que tomar en cuenta eso. Porque hay gente que dice que no, ya estamos viviendo ese tiempo. Todavía no estamos viviendo ese tiempo. Porque si estuviéramos viviendo ese tiempo, ya estamos mal. Dice que durante ese tiempo va a haber una persecución, va a haber situaciones con las cuales nunca se habían visto antes. Caballo rojo es sangre también, por eso se habla de guerra. También se asume que durante este tiempo, y lo va a haber en todo ese tiempo, va a haber persecución. Va a haber sangre derramada. La sangre de los que creen en el Señor, de los que tal vez se quedaron pero confiesan que el Señor es Rey. Estos van a ser perseguidos, van a ser muertos, y va a haber sangre derramada. Por eso también este caballo es de color rojo. Entonces aquí nosotros vemos que este segundo personaje, al cual se le da el poder de que haga que unos se maten contra otros, o sea, trae guerra, también eso se va a manifestar en que va a haber persecución. Y una gran persecución. Tal vez no solamente en que digan, mira este loco, mira este, sino van a ir y lo van a matar, porque va a haber sangre derramada. Más adelante vemos en el mismo Apocalipsis 6 y 7, cómo es que los mártires, dice, están reclamando por la sangre derramada. Y desde aquí vemos cómo está pasando estas cosas. Entonces este segundo jinete viene a traer guerra, viene a traer confrontación. Este color rojo viene a mostrarnos derramamiento de sangre. Y eso va a ser fuerte. Se dice que una vez le preguntaron, dice a Einstein, ¿cómo puede ser la tercera guerra mundial? Y él dice, no me puedo imaginar cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero sí te puedo decir cómo va a ser la cuarta guerra mundial. ¿Ahí cómo? Dijeron. Con piedras y con palos. ¿Imaginan eso? Esa tercera guerra mundial, dije que pudiera ser tan devastadora que reduciría todo a un estado tal vez como era antes. Y según lo que él decía, esa cuarta guerra mundial sería con piedras y palos, si es que se da. O sea que sería terrible. Hay muchas cosas, hay predicciones inclusive de que a raíz de estos avances tecnológicos pudieran suceder cosas que, si bien esa tercera guerra mundial, ahí estaba el tema de la OTAN y todo aquello, pudiera ser devastador. Porque tenemos ahora tal capacidad destructiva, que si no nos disparan directamente eso, porque no lo harían a nosotros, digamos, a la República Dominicana, esas explosiones, esas detonaciones atómicas generarían una nube radiactiva que cubra la Tierra, y en menos de 4 años moriría toda vegetación y toda producción de alimentos. Y si no hay que comer, también nosotros moriríamos. O sea que sería devastador. Y dicen esos cálculos que deberían pasar por lo menos 100 años a que eso se recupere un poco. O sea que imagínense a qué nivel se pudiera llegar. Es terrible. Dios nos guarde de una situación así. Amén. Pero es algo que puede llegar. Y de hecho va a llegar cuando suceda eso. Porque ese personaje lo que quiere es eso. Matar, traer guerra y que se maten unos contra otros.
porque ahí va a haber esa sangre, ese derramamiento de sangre que Él quiere. Y entre eso, esa persecución, como les digo, que no va a ser tal vez como la de ahora, va a ser mucho peor. Muerte y destrucción. Vamos a ver el tercer jinete entonces, cuando se abre ese tercer sello. Y vamos un poquito más adelante, Apocalipsis 6, pero ahora versos 5 y 6. Versos 5 y 6, ok, lo tienen por aquí. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Y uno lee esto y dice: pero bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Como que es muy confuso eso, y hay muchas interpretaciones. Pero básicamente lo que nos está diciendo aquí es que, además de que viene aquel tipo a traer problemas, y aquel otro que va a desatar la guerra de todos contra todos, ahora viene una hambruna que va a matar con lo que queda. Y este tercer caballo entonces de color negro nos habla del hambre, y que va a haber una hambruna tal que, como dice aquí mismo, 1 libra de trigo se va a comprar con 1 denario. 1 denario antiguamente era lo que una persona ganaba por 1 día de trabajo. O sea que uno va a trabajar todo el día, y todo ese dinero que gane durante ese día solamente le va a servir para comprar 1 libra de trigo, que no le va a alcanzar ni para uno ni para dar a toda su familia. ¿Qué nos está diciendo eso? Que va a haber tal vez tal escasez que los alimentos van a costar tanto que va a ser difícil comprar lo básico para vivir, para comer. ¿Y qué va a generar eso? Una hambruna. Hambre. Ya hay problemas, ya hay guerras, ahora viene el hambre. ¿Qué pasa con el cuarto sello? Vamos a continuar. Apocalipsis, continuando, 6, versículos 7 y 8. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Ojo, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Aquí se completa un poco ese cuadro, donde vemos este cuarto elemento, este cuarto jinete, de esos que dan ahí ese miedito, que viene a completar esa historia, porque trae muerte, porque trae hambre, porque trae destrucción. Y fíjense quién viene detrás: el Hades, la muerte, el Seol o Esheol. ¿Qué hace entonces? Ese tipo, este personaje va matando, y el Hades va devorando esos muertos. Pero ¿qué connotación tiene eso? ¿Qué tan fuerte puede ser eso? Que todo aquel que muera durante ese periodo, si no ha conocido al Señor, muerto, absorbido por el Hades, vamos a decir, que es el infierno, se va directamente para allá. Bueno, directamente para allá después del juicio del trono blanco, que veremos después. No hoy, otro día, quién sabe. Pero fíjense cómo este personaje, que es la muerte, viene a completar aquella historia. Porque el primero vino a desbaratar las cosas, a gobernar a la fuerza, etcétera, etcétera. El segundo vino a traer guerra y que se maten unos contra otros. El tercero vino a traer hambre, para que no haya que comer. Y este último, este cuarto, entonces viene a completar la historia, porque trae muerte a raíz de todo aquello. Hambre, muerte, destrucción, fíjense, y tal y tal. Enfermedades. Es un caballo de color amarillo. Y el color amarillo, y en algunas versiones dice color pálido, también fíjense la representación de algo que no tiene salud. De hecho, el color amarillo, cuando una persona está de color amarillo, ¿se acuerdan? Dice, tiene ictericia.
y se entiende que es una persona que está mal del hígado, etcétera, etcétera. O sea, su aspecto de color pálido, de color amarillo, así, nos está diciendo que esa persona está enferma. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que este jinete va a traer enfermedad. Va a completar el cuadro: muerte, guerras, hambruna, enfermedad. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a acabar con la cuarta parte de la población. No es poca cosa. Si estamos hablando ya que hay como 8.000 millones de personas, la cuarta parte de la población son 2.000 millones de personas. Y eso no es poca cosa. Por eso es que se está hablando ahora inclusive de pandemias, de nuevas enfermedades, que la gripe del mono, que el no sé qué, y se está esperando que surja, dice, una pandemia tan grande ahora que puede ser que mate mucha gente. Y al final uno llega a pensar y dice, ¿será tan verdad? ¿Será tan cierto que es por enfermedad? ¿O será tal vez tan cierto de que se quiera hacer un control poblacional de modo tal que se eliminen a todos aquellos que tengan ciertas características? Ya uno no sabe qué pensar. Pero al final se están dando tantas cosas. Por eso decíamos a veces, ¿se acuerdan? Abrimos la Biblia y parece que estuviéramos leyendo un periódico, porque se están viendo todas esas cosas y muchas se están cumpliendo. Y por eso es que debemos estar atentos aquí. Amén. Por eso que estamos viendo qué pasa con estos jinetes. Y este cuarto jinete entonces tiene esa capacidad, esa potestad, se le da la potestad de matar a la cuarta parte de la población. Mucha gente. Por hambre, por enfermedad, por las guerras. Y fíjense lo que es al final, con las fieras del campo. Que también se está esperando que puedan haber mutaciones en los animales que los van a hacer más violentos y cosas que puedan pasar. Porque se está trabajando ahora en manipulación genética de tal manera que va a haber un punto en el que se nos va de las manos. Hay películas e hipótesis raras por ahí, pero quién sabe si al final hasta eso pudiera llegar a pasar. Porque el hombre está jugando a ser Dios. Y al jugar a ser Dios, al hacer unas manipulaciones, van a haber cosas que tal vez no se van a poder controlar. Y quién sabe si hasta por ahí pudiera venir. Son hipótesis, son cosas que se piensa que pudieran llegar a suceder. Porque estamos haciendo cosas que tal vez no debiéramos hacer en pro de cosas que necesitamos tener. Pero ahí está la palabra. Y nos está exhortando, nos está mostrando qué pasa en estos casos. Cómo va a ir pasando una tras otra estas cosas. Ojo, como les dije, cuando se abre el primer sello, entonces estamos hablando ya de la tribulación. Entonces todo esto es durante la tribulación, con otro conjunto de cosas que van a venir después. Porque si seguimos recordando, no lo diremos ahora, pero vendrán unas trompetas, vendrán que se derraman unas copas de la ira del Señor, y vienen unos ayes. El primer ay ha pasado, el segundo ay ha pasado, dice la palabra, un ángel está gritando eso. Y yo personalmente creo que si se lo leen, ustedes van a ver, los ayes son más peligrosos que las trompetas y que las copas. Porque dice que cuando pasó el primer ay, ay. Y el segundo ay, Dios mío. Es peor todavía. O sea que los ayes son peores. Pero gloria a Dios que también nos va a salvar de eso. Amén. Aleluya. Hemos visto 4 jinetes, ¿verdad? Ahora viene el 5.º jinete. Gloria a Dios. Y ahora viene lo bueno. Ese 5.º jinete que va a marcar el final de la tribulación. ¿Se acuerdan cuando dijimos? Sale el primer jinete y marca el inicio de la tribulación. Ahora viene el 5.º jinete que va a marcar el final de la tribulación. Por eso que viene lo bueno, gloria a Dios. Aquí tal vez aclarar que hay más sellos. Si recuerdan lo que leímos, son 7 sellos. Hemos hablado solamente de 4 sellos. En otra oportunidad podemos estudiar un poco más porque eso es más complicado, pero ahora solamente estamos refiriéndonos al que en cada sello sale el jinete, y ese jinete que trae tales cosas ahora lo vamos a comparar con el último jinete que aparece en Apocalipsis 19. Y por eso decíamos o hablábamos de los 5 jinetes. Y aquí lo importante es el 5.º jinete, como podremos ver a continuación. Entonces vámonos un poquito más adelante. Apocalipsis 19, de los versos 11 al 16. Apocalipsis 19, de los versos 11 al 16. Si lo tienen por ahí, me dicen amén. O lo tienen, arriba también lo tienen. Dice entonces, fíjense. Entonces
Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. ¿Ven? Un caballo blanco como el primero. Tal vez aquí quiero hacer un énfasis, que una vez el Señor me puso como que predicáramos esta parte, porque hay mucha gente que tiene confusión entre el primer jinete y el último jinete. Porque los dos vienen montados, los dos vienen con corona, a los dos se les da un arma, pero al primero se le da un arco, como ya vimos, y a este segundo se le da una espada. Pero hay más. Aquí ya nos va a confirmar cómo podemos diferenciar ese último jinete. Y tener cuidado de que no nos metan ese gato por liebre que les decía, esas sectas y algunas doctrinas equivocadas de que el primero sea Jesús. No. Ahora vamos a ver, para reconocer inclusive que este último jinete sí que es Jesús. Amén. Entonces fíjense lo que dice. Entonces vi en el cielo abierto, decía, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya había una diferenciación, ¿verdad? Los nombres de Jesús. Fiel y verdadero, el Santo de Israel. Dice, y con justicia, o sea que es justo, otro atributo del Señor. Con justicia juzga y pelea. 12. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. En el mismo Apocalipsis nos dije que Dios nos va a dar un nuevo nombre a cada uno, y él tenía un nombre que solo él y Dios conocían. Dios no le va a dar un nombre al anticristo, ni le va a dar una gema, ni una piedrecita con su nombre grabado. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús nuestro Señor. Indudablemente este cuarto jinete es Jesús. Ahora sí podemos decir, este es Jesús, el que viene en las nubes, porque dice, las nubes se abrieron, los cielos se abrieron, y apareció un jinete blanco, y detrás de él, ¿quién venía? Multitud de personas, multitud de vestidos de ropa blanca. ¿Quiénes? Nosotros. Gloria al Señor que vendremos con él. Aleluya. Y dice entonces que su nombre era Fiel y Verdadero. ¿Cómo era? El verdadero. El Verbo de Dios. Y los ejércitos, el verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, ahí está, nosotros, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Gloria al Señor. Lino fino, blanco y resplandeciente, después de haber estado en las bodas del Cordero, que otro día hablaremos de eso, pero vendremos con él. Y fíjense lo grande, vendremos a pelear con él, pero nosotros no moveremos un dedo, porque él mismo acabará con todo aquello. Dice, fíjense lo que dice, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¿Se acuerdan lo que decía Salmos 2:8-9? Aquí está confirmando eso. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En otras palabras, Dios ha derramado ira hasta aquí, ¿verdad? En toda esa tribulación ha derramado ira. Entonces él viene ahora como para decir, ya, que se acabe todo esto, ya que cese la ira. Vamos a pisar ese lagar. El lagar, ustedes saben, es el lugar donde se hacía el vino, y de ahí va a salir el vino nuevo. Entonces él viene para terminar esa parte de ese proceso. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Tal vez él mismo le va a decir, Padre, ya se acabó. Amén. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
todo esto implica esa venida de ese jinete, ese quinto jinete que es Jesús, que va a venir a acabar todo eso, va a acabar con toda esa impiedad y va a establecer ese reino milenial. Ahí se va a consumar la segunda venida del Señor. Ojo que estoy diciendo se va a consumar, porque la segunda venida del Señor empezó un poco antes. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando Él viene y arrebata, levanta su iglesia, dice, nos encontraremos con Él en el aire y estaremos con Él eternamente. En Primera de Tesalonicenses lo dice. Y entonces Jesús ya empieza su venida, pero no llega a la tierra, por así decirlo, sino que se encuentra con el pueblo. Pero en este punto, en Apocalipsis 19, ya consuma esa segunda venida. Termina con todo el lío que había aquí abajo y establece su reino milenial. Amén. Ese es el quinto jinete. Y nosotros tenemos que saber quién es. Ya sabemos que es Jesús mismo. ¿De acuerdo? Gloria a Dios por el quinto jinete. Amén. Porque es, como digo al principio, el que es, el que era y el que ha de venir. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Amén. Todo esto va a pasar. Van a suceder muchas cosas. Como les digo, no es para meter miedo, pero vienen cosas terribles. Pero tenemos una gran promesa. Y quiero terminar leyendo esa promesa que Dios nos ha hecho. Y vamos a ir al mismo Apocalipsis, pero un poquito más atrás, simplemente para recordar, porque eso también lo habíamos visto. Nos vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, y le habla a la iglesia de Filadelfia, y fíjense lo que le dice en los versos 10 y 11. Capítulo 3 de Apocalipsis, versos 10 y 11. Miren qué hermosa promesa. Vamos a aferrarnos a esa promesa. Vamos a vivir por esa promesa. Vamos a creer en esa promesa. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Aleluya. Vamos a hacernos esa promesa. Demos un fuerte aplauso al Señor por esa promesa. Y confiados en esa promesa, entonces, vamos a ponernos otra vez atentos. Si estábamos dormidos, distraídos, vamos otra vez a sacudirnos y ponernos atentos otra vez, porque estas cosas van a pasar en cualquier momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, oh Dios. En verdad te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande y porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, de todas estas cosas. Los días son malos, estamos expectando cosas, estamos viendo cosas. Y por eso te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti, a escudriñar en tu palabra, a buscar tu rostro cada día, a afianzarnos, a afirmarnos en ti, en tus caminos, para que cuando llegue ese momento, todos juntos, tomados de la mano, podamos irnos contigo, Señor, y estar eternamente en tu presencia. No por miedo de que van a pasar cosas, no por esas situaciones, sino por el gozo supremo de que estaremos eternamente en tu presencia y viviremos una vida eterna delante de ti. Por eso te pedimos en esta hora, oh Señor, que nos ayudes a permanecer delante de ti. Si estamos fríos, ayúdanos, Señor, a calentarnos, a hacer como una brasa ardiente, a abrazar tu palabra, a llevarla a aquel que no te conoce, a cumplir ese mandamiento, en esa comisión que tú nos has dado, Señor, a completar el número de los escogidos, oh Dios, y a permanecer tan fieles y constantes, de modo tal que cuando llegue ese momento, cuando suene la trompeta, nos vayamos contigo y podamos vivir, podamos disfrutar, Señor, en tu presencia, el gozo de una eternidad alabando tu nombre, Señor.
Gracias, Padre, por este tiempo. Otra vez, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, porque tienes cuidado de tus hijos y porque nos amas. Y porque nos amas, nos muestras estas cosas y nos alertas de las cosas que van a venir, para que estemos apercibidos y nos preparemos para tu venida. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a no dejarnos arrastrar por los afanes del mundo y las cargas, los problemas, las preocupaciones, sino a ponernos firmes delante de ti, abrazando nuestro supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, pero sobre todo, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.